La patria del criollo, capítulo 2. Las dos Españas, parte 6. Las leyes nuevas y la abolición de la esclavitud de indios. Repicaron campanas de alboroto y bramaban leyéndolas. Unos se entristecían, temiendo su ejecución, otros renegaban, y todos maldecían a Fray Bartolomé de las Casas, que las había procurado. No comían los hombres, lloraban las mujeres y los niños, ensoberbecían los indios, que no poco temor era. Esos lúgubres tonos emplea el cronista López de Gómara para describir el impacto que causaron en el Perú las leyes de 1642. Es sabido que allí alcanzó aquella conmoción su cima de violencia. La camarilla de Gonzalo Pizarro se declaró en franca rebeldía y fue asesinado el funcionario español que llegaba encargado de hacer cumplir las leyes nuevas. No poco trabajo le costó reprimir la sublevación a Pedro de la Gasca, militar español enviado especialmente para someter a Pizarro, a quien efectivamente derrotó, juzgó y llevó a la horca con sus secuaces. A extremos parecidos se habría llegado en México si la habilidad del virrey Mendoza y de sus asesores no hubiera intervenido para evitarlos. Los colonos se negaron en todas partes a cumplirlas, y sus emisarios, armados de atractivas sumas y voluminosos escritos dirigidos al rey, viajaron a la metrópoli para conseguir de alguna manera que se les permitiese conservar el dominio sobre los indígenas. Centrando ahora la atención en el desarrollo de este asunto en el reino de Guatemala, comencemos por indicar que el violento viraje de las leyes nuevas era cosa más o menos prevista, que se veía venir. Una serie de mandatos y reales cédulas relacionadas con la tenaz gestión de los dominicos en la metrópoli hacía presentir que la corona terminaría por adoptar medidas drásticas. Las noticias de ese periodo dejan ver cómo, a medida que la monarquía apretaba en sus mandatos relacionados con el cese o la moderación de la esclavitud, los conquistadores y colonos presionaban a los nativos, como apresurándose a enriquecerse antes de que les fuesen quitados. Este fue el periodo de la más despiadada cacería y venta de esclavos en Guatemala, inmediatamente anterior a la promulgación de las leyes. Probablemente se pensó que la corona se limitaría a prohibir la esclavización posterior. Sin embargo, respetando la esclavitud existente, lo cierto es que en esos años se menciona más reiteradamente en los documentos el hierro de marcar, el terrible instrumento al rojo candente que no respetaba niños ni mujeres. Se supo de la promulgación de las leyes nuevas antes de que llegaran a la ciudad los documentos y las personas encargadas de implantarlas. Sin pérdida de tiempo, las protestas de los conquistadores tomaron cuerpo en extensos y exaltados escritos dirigidos al monarca. En ellos le dicen que no pueden creer lo que oyen, que están escandalizados, como si hubiera mandado cortarles la cabeza. Expresan sin rodeos que el rey quiere aumentar sus rentas a expensas de sus más leales servidores, pero que lejos de conseguirlo con semejantes leyes, va a perderlo todo, pues están resueltos a volverse a España antes de quedar empobrecidos lejos de su país natal. Le preguntan asombrados cómo pudo fiarse de los informes de un fraile no letrado, no santo, envidioso, vanaglorioso, apasionado, inquieto y no falto de codicia. Le hacen recordar que en la conquista invirtieron lo poco que tenían
y gastaron lo mejor de sus vidas, y que la corona, sin arriesgar en ello un peso de oro, había recibido enormes beneficios. Declaran estar seguros de que el rey mudará sentencia y lo conminan, en términos harto francos, a ser consecuente con quienes tanto le han servido. No se consienta, príncipe cristianismo, tal paga a tanto buen servicio. Páguenos vuestra majestad lo que nos debe y háganos grandes mercedes. El ayuntamiento de Guatemala, integrado, claro está, por conquistadores y primeros colonos, entró a debilitar sobre el asunto y a elegir un emisario que viajaría a España en representación de los perjudicados. De llevarse a ejecución las leyes nuevas, dice el acta de cabildo, era despoblarse estas partes y perder sus casas y haciendas. Esas pocas palabras, que no dicen mucho a nuestros oídos, resumían en el lenguaje de aquel tiempo todo el problema. La explotación de los indios había sido el señuelo con el cual la corona había puesto en movimiento a las huestes de conquistadores y a las barcadas de colonos. La explotación de los indios ahora era la base de su sustentación de los colonizadores, realizándose así la promesa de la monarquía y la esperanza de estos. Tenían razón, pues, al considerarse defraudados, y su amenaza era perfectamente legítima: despoblar, desmantelar los centros de población española establecidos por ellos, abandonar el imperio, ya que se les negaba el pago previamente convenido. Si se les quitaba la posibilidad de explotar intensivamente a los aborígenes, desaparecía la razón por la cual habían decidido trasladarse y establecerse en la provincia. El alegato tenía tal fuerza de realidad que obligó a la corona a hacer las concesiones que veremos enseguida. Sirve también para demostrar a quien todavía lo dude que el principio motor de la conquista y colonización española de América fue la perspectiva por parte de los autores de tan vasta empresa de un enriquecimiento rápido a costa de los indios y una existencia parasitaria sobre bases esclavistas. De no haber sido así, las leyes nuevas no hubieran causado la conmoción que causaron, y los colonizadores hubieran continuado viviendo de su honrado esfuerzo. Pero la realidad era otra. Las actas de cabildo, desde mucho antes de 1542, son, al respecto, de una franqueza que haría enrojecer a los idealizadores de la conquista. Se habla en ellas de que muchas personas que no tienen indios se quieren ir, y se asienta que la causa es que no tienen quien les dé de comer. Pero el peligro fue conjurado. Los indios siguieron dándole de comer a los colonizadores y a sus privilegiados descendientes por largos siglos. La esclavitud fue abolida, tanto en su versión legalizada como en su aspecto disimulado bajo encomienda y repartimiento. Esta última institución se transformó por completo, dando como resultado dos nuevas instituciones que, en lo tocante a la situación del indígena, crearon las condiciones en que habría de quedar para el resto de la época colonial. No se volvió a la esclavitud, pero tampoco se adoptó la libre contratación del trabajo, como pretendían las leyes nuevas. Tirando la corona por su lado y los conquistadores por el suyo, acabaron por colocar al indígena en el plano intermedio de la servidumbre. Fue un violento forcejeo en que ambas partes tuvieron que hacer importantes concesiones. Los indios, que eran la prenda de la discordia, se libraron de quedar como esclavos, pero no pasaron a ser trabajadores libres. Las leyes nuevas fueron pregonadas en la ciudad de Santiago en mayo de 1544.
En agosto la audiencia informaba al rey que, si se ejecutaba al pie de la letra lo legislado en relación con la esclavitud, había que liberar a todos los esclavos porque ningún español estaba en posibilidad de presentar título alguno que legitimase su posesión. Y eso era precisamente lo que la corona había esperado al exigir aquellos títulos. Sabía que al amparo de autorizaciones como la implicada en el requerimiento, se había apresado y vendido muchísimos esclavos, pero nadie había tenido el cuidado de obtener los correspondientes títulos de posesión legal. Se mantuvo firme, pues, en exigir dichos títulos nunca habidos. La audiencia comenzó a hacer presión sobre los esclavistas. Así estaban las cosas cuando llegó a Guatemala el licenciado Alonso López de Cerrato. Este hombre enérgico y recto vino como presidente de la audiencia con el encargo de hacer cumplir las leyes nuevas. Había sido recomendado por Fray Bartolomé de las Casas y cumplió muy cabalmente lo que de él se esperaba. Actuó sin contemplaciones, se impuso a las veleidades de los esclavistas y en poco tiempo logró sacar de la esclavitud a todos los indígenas que la sufrían. Su actuación fue tan radical, tan efectiva, que su nombre perdura en los documentos indígenas de la época como emisario de un gran alivio para la población nativa. Es conveniente transcribir aquí algunas frases del Memorial de Sololá, correspondientes al periodo que siguió al final de la sublevación de los caciqueles, ya mencionada por nosotros al examinar el fracaso de los propósitos pacifistas de aquel pueblo y contraponerlos a los renglones en que se anota en el documento la llegada de Cerrato. El contraste entre unos y otros servirá para dar una idea de lo que significó para los indios la implantación de las leyes nuevas. Durante este año se impusieron terribles tributos. Se tributó oro a Tonatiuh. Se le tributaron 400 hombres y 400 mujeres para ir a lavar oro. Toda la gente extraía oro. Durante los 2 meses del tercer año transcurrido desde que se presentaron los señores a pagar el tributo, S.M. murió el rey Belejé Cap. Murió el día 7 que 24 de septiembre de 1532, cuando estaba ocupado en lavar oro. Entonces hirieron al Hatzib Caoc por cosas de su parcialidad. El día 11 Ahmac, 30 de abril de 1539, hirieron al Hatzib. 13 meses después de la llegada de Tonatiuh, fue ahorcado el rey Apozotzil Caí y Mosh. El día 13 Canel, 26 de mayo de 1540, fue ahorcado por Tonatiuh en unión de Quiyabit Caoc. 14 meses después de haber sido ahorcado el rey Apozotzil, ahorcaron a Chuy Siquinú, jefe de la ciudad, porque estaban enfadados. El día 4 Can, 27 de febrero de 1541, lo ahorcaron en Payashá. Lo condujeron por el camino y lo ahorcaron secretamente. 17 días después de haber ahorcado a Chuy Siquinú, el día 8 Ic, 16 de marzo de 1541, fue ahorcado el señor Chikbal junto con Nimabá Kekchum, pero esto no lo hizo Tonatiuh, que entonces se había marchado para Xuchipilán.
De pronto se interrumpe la impunidad que cubre los actos de los conquistadores desde su aparición en el relato indígena, y se tiene noticia por primera vez de la acción punitiva de un funcionario real. Es el testimonio de lo que estaba ocurriendo. Los representantes de la corona le arrebataban a los conquistadores el gobierno de la provincia. Durante este año 1549 llegó el señor presidente Cerrado, cuando todavía estaba aquí el señor licenciado Pedro Ramírez. Cuando llegó, condenó a los castellanos, dio libertad a los esclavos y vasallos de los castellanos, rebajó los impuestos a la mitad, suspendió los trabajos forzados e hizo que los castellanos pagaran a los hombres grandes y pequeños. El señor Cerrado alivió verdaderamente los sufrimientos del pueblo. Yo mismo lo vi, oh hijos míos, en verdad muchas penalidades tuvimos que sufrir. El señor Cerrado sí condenó la verdad, y de verdad, a los castellanos, e hizo lo que era justo. Tal como asienta el memorial de Sololá, fueron liberados todos los esclavos. Hubo muchas protestas contra la acción de Cerrato y de la audiencia, entre las cuales se podría citar por extensa y muy ilustrativa la que elevó al Consejo de Indias en febrero de 1549 Bernal Díaz del Castillo, en su papel de procurador síndico del Ayuntamiento de Guatemala. Pero todo fue inútil. Los esclavos fueron redimidos. El resto de la época colonial, los indígenas no volvieron a hallarse sumidos en la esclavitud. Se introdujo, eso sí, la importancia de esclavos africanos. Esta forma de esclavitud perduró hasta los días de la independencia. Es pertinente recordar aquí que el propio Fray Bartolomé, en su defensa de los nativos, había recomendado que se los sustituyese, si era preciso, por esclavos africanos. Lo mortificó después el arrepentimiento por haber hecho semejante recomendación, pero el comercio y la explotación de esclavos negros aumentó inevitablemente y llegó a ser, como es bien sabido, uno de los más tenebrosos aspectos de la vida colonial. Este asunto pone de manifiesto, vale la pena insistir en ello, cómo las instancias morales estuvieron condicionadas por motivos de carácter económico en todo el conflicto de la esclavitud. Porque desde un punto de vista estrictamente moral, si tal abstracción existiera en algún modo, ninguna esclavitud tendría justificación. Pero ocurrió que la abolición de la esclavitud de indios, asociada al incremento de la esclavitud de africanos, venía a resolver el verdadero problema de aquel momento. Rescataba a los nativos para provecho de la corona y al mismo tiempo proporcionaba fuerzas de trabajo para las minas y otras empresas en las que, por estar en uso sistemas de producción muy rudimentarios, resultaba conveniente el empleo de trabajo de esclavos. El problema quedó así resuelto, y aquellas disputas teológicas e invocaciones del Evangelio dieron por resultado, a fin de cuentas, un buen negocio para la corona y para los esclavistas, y un infernal capítulo para la historia de la esclavitud. Reflexionen sobre esto quienes creen, equivocándose, que las ideas morales determinan la economía y no al revés. Como el reino de Guatemala era una región relativamente pobre en metales, el tráfico de esclavos fue bastante reducido en comparación con otras provincias en donde tuvo proporciones enormes. En 1543, año siguiente a la promulgación de las leyes nuevas, llegó la primera barcada de africanos, en número de 150 piezas, y por real cédula se autorizó su venta libre, a precios justos.
Además de las minas a donde se les destinó principalmente, los hubo también en los ingenios azucareros. Las casas de gente rica solían tener asimismo algunos esclavos para servicios diversos. Los negros evadidos de las minas fueron causa de alarmas en la primera mitad del siglo XVII, pues solían formar grupos alzados que asaltaban los caminos. Suprimida pues la esclavitud de los indios, siendo ellos, como quedó dicho, la base de sustentación de la minoría europea residente en Guatemala, queda por averiguarse qué formas adoptó la explotación de los nativos después de la reforma introducida por las leyes nuevas. Porque, en efecto, ni los españoles regresaron a su país como amenazaban hacerlo, ni los indios salieron totalmente de la opresión en que los ponía el hecho de estar conquistados. Hubo arreglos, uno de ellos fue la transformación de la encomienda, que estamos en condiciones de estudiar enseguida.